A mí siempre me han gustado los temas así como dificilitos, pero en este yo no encontré dificultad, digamos, porque como que yo había nacido precisamente para eso y a lo mejor tenía relación con eso que había pensado muchos años antes de ojalá me permitieran ayudarle a la gente a cargar. Y de hecho, como digo yo siempre, mi nombre es Jorge y Jorge significa el que trabaja la tierra, el que siembra. Y es lo que estaba haciendo también, sembrando cultura de duelo. Yo siempre he tenido la duda, doctor, y ya usted como ha estado en cada lado, digamos, en el paciente y también con el familiar del paciente, siempre he tenido la duda, y eso queda abierta la pregunta para cualquiera de los dos que quiera responderla. ¿Dónde notan ustedes en el momento ya cercano a la muerte más desesperación? ¿En el paciente que la está experimentando o en el familiar que está experimentando la pérdida? ¿Dónde hay más desesperación en ese momento? Bueno, eso depende un poco del acompañamiento que tengas. Si durante tu proceso de enfermedad y durante el proceso de la enfermedad de tu familiar recibes un buen acompañamiento, un buen abordaje psicoterapéutico, no solo del que va a morir, sino de ese acompañamiento de la familia, donde trabajas lo que nosotros llamamos la ansiedad anticipatoria o la aflicción anticipatoria, pues va a estar calmado. Claro que eso depende un poco de, ya hablando del paciente, del control de síntomas, ¿no? De si hay un buen control de síntomas. Y también hay que tener en cuenta que cuando estamos cerca a morir, unas horas o días antes, nuestro organismo no funciona muy bien. Entonces el nivel de conciencia, el nivel de tu capacidad de darte cuenta de lo que está pasando alrededor, pues es prácticamente mínimo o nulo. Entonces puede que haya agitación, pero no habrá sufrimiento, porque estás como en un sueño, como en una pesadilla, lo que nosotros llamamos un trastorno confusional agudo. Y la familia depende un poco también de aspectos caracterológicos, ¿no? Del carácter de cada persona. Y vuelvo e insisto, del acompañamiento que hayan tenido, porque si a ti te dicen es válido que estés triste, es válido que llores, es válido que grites, también es válido que estés ahí acompañándole, dándole un masajito, cogiéndole la mano, pues va a ser muy distinto a si no tienes a quién, ¿no? Totalmente. Claro. Y lo que podemos saber sobre la muerte desde nuestra pura experimentación por perder algún familiar es una cosa, pero otra muy diferente es lo que ocurre desde la tanatología, que es ese conocimiento científico de la muerte, los ritos, el significado y todo eso. Y a propósito de este tema, pues aprovechar, por supuesto, la participación de Janet para hablar sobre eso. La importancia de los ritos, la importancia de hacer un cierre, ¿cuál es el impacto que tiene eso para el que se queda? Y también desmitificar un poco los mitos y tabús con respecto a la muerte, ¿no? Porque es tan importante aprender a hablar nuevos lenguajes. Tener una mente de aprendiz siempre nos va a abrir nuevas puertas y nos va a quitar miedos y temores. Y esa es la idea al contribuir acerca de la cultura de duelo, ¿no? Que he descubierto en mi caminar a través de la tanatología, que realmente hablamos de la vida, de una vida maravillosa, de una vida y ese despedir lleno de amor, pero nos falta mucho para poderlo desapegarnos de esa forma, ¿no? Y que no sea tan impactante el dejar partir a alguien cuando nos toca acompañarlo, como nos comentaba el doctor. Con respecto a los rituales, el doctor es un amante de nuestra cultura mexicana. México es un país que se caracteriza mucho por tener estos rituales acerca de que se realizan cuando uno pierde un ser querido, ¿no? Y nosotros nos reímos de la muerte porque tenemos esa fecha del Día de Muertos y hacemos altares y calaveritas y hay toda una tradición muy rica con respecto a los rituales en México. Y cada país tiene su característica de cómo despedir, pero sí es bien importante. Y hemos visto que es algo que les ha faltado a las personas que han tenido pérdidas por COVID-19, ahorita con esta pandemia, que sienten que se les quitó esa oportunidad o muchas oportunidades con respecto al despedirse. Entonces, aún así, hemos tenido que aprender que aunque no hayamos tenido los rituales tradicionales, siempre nos podemos despedir. Nos retó esta pandemia a tenernos que adecuar
otras despedidas. Yo recuerdo bien una amistad, falleció una de las hermanas de unas amistades muy cercanas a mi familia y nos invitaron a los rezos como familia católica y los hacían virtuales, ¿no? Vía Zoom. Pero también me tocó que a los 9 días, que en México es como la fecha, los 9, 40 días y el cabo de año, ¿no? Que se realiza, en esos 9 días esa familia acordó cómo iban a pasar esos 9 días. Porque había familia que estaba lejana, había familia que estaba en la misma ciudad, pero no nos podíamos reunir porque todavía había esa restricción. Dijeron, pues vamos a hacer tamalitos. Entonces ya fuera que los compraras o los hicieras con tu familia, y esos 9 días iba a ser el rezo que como tradición se realiza como familia católica, y después del rezo vía Zoom nos sentamos cada quien a comer nuestro tamalito, que es un alimento que en México se utiliza mucho cuando hacemos una despedida con esta cuestión funeraria. Y el doctor es amante de nuestra cultura y seguramente él te puede sumar a cuál más rituales funerarios y estos cierres tan importantes, que fíjate cómo es. Los cierres siempre van acompañados del pan y la sal. Siempre van acompañados de los tuyos, de tus amigos, de la comida. ¿Verdad? Sí. Sí, de hecho, pues hay una frase que manejamos mucho en este tema, y es que cuanto más breve es un ritual, más complicado es un duelo. Y de hecho se apreció masivamente en esta pandemia, puesto que no se podían hacer rituales, ¿no? Y eso complica un poco el duelo, porque quizá la función más importante de los rituales funerarios es ampliar mi red social de apoyo. Exacto. No es confirmar una realidad como tal, que obviamente es un factor añadido, pero la más importante es ampliar mi red social de apoyo. Yo tengo una curiosidad. Ustedes hemos estado conversando sobre el duelo, pero uno a uno, ¿no? Familia, cercanos. Pero a nivel país, por ejemplo, nosotros en la pandemia tuvimos grandes pérdidas de figuras importantes para nosotros como dominicanos, desde Jenny Polanco, una diseñadora muy querida y conocida que fue de las primeras personas, Víctor, un cantante amado por todo el país. Y ahora, aún fuera de la pandemia, recién ayer, Orlando Jorge Mera, un político al que los dominicanos le tenemos mucho aprecio. A nivel país, ¿cuál sería la sugerencia de ustedes para manejar un duelo colectivo? Pues mira, en nuestros países latinos, hablo de nosotros porque quizás somos más cercanos que saber qué pasa por allá en Asia o en África, pero yo creo que en todo el mundo los estados tienen una gran deuda con la sociedad en el sentido de esos duelos sociales, de esas mortandades masivas que sufrimos desafortunadamente. Una de las cosas que se le admira mucho, por ejemplo, a los Estados Unidos, es que uno de los días más importantes acabó de pasar hace poquito, ¿no? Que es el Memory Day. Exacto, el Memorial Day. El día del recuerdo. Sí. Y nosotros deberíamos tener como países, no como todo continente, sino que cada país debería de tener un día del recuerdo para honrar la vida de los ausentes. Y una de las cosas tristes que nos pasa es que en nuestros países tenemos muchos muertos, pero muy pocos ancestros. Cierto. Y la manera de ancestralizar nuestros muertos es hacerles sus biografías, ¿no? Debería de haber como una especie de concurso nacional de la mejor biografía del mejor ancestro, para que se fuese como introduciendo eso en el inconsciente colectivo de que tenemos que recordar a nuestros muertos, que el mejor homenaje no son mandarle misas, que les puede servir a las personas. Obviamente, aunque las misas son más para los vivos que para los muertos. Todos los rituales es para el vivo. Es para el vivo, pero ese homenaje de honrar, y nosotros poder ir a nuestra casa y a la biblioteca de la casa, y ahí están todos nuestros ancestros, imagínense. Eso es construir historia de familia, historia de ciudad, historia de país. Esa sería la mejor manera de honrar a nuestros muertos. Yo recuerdo el caso que salió una vez en las noticias internacionales, el caso de una persona que tuvo una pérdida en la familia, no recuerdo si por COVID o no, pero tuvo una pérdida, y esta persona especialista en manejo de contenidos, manejaba un poquito también la tecnología, le hizo en la tumba a ese ser querido era como una pequeña tablet integrada y con videos de esta persona, la biografía de esta persona, fotografías de esta persona, los hitos, con una especie de borrador de árbol genealógico, era la mamá de él, la tía de él, porque decía esta persona,
una vez era una familia pequeña, corta, una vez nos perdemos nosotros, se pierde la historia. Sí. Y para que los nietos, los sobrinos nietos, los que no han nacido todavía, pero que formarán parte de esa familia, pudieran conocer a este ser querido, que era como un pilar en esa familia, y que pudieran conocerlo, aunque no estuviesen los demás familiares vivos. Y eso se hizo viral, sí. Y hubo muchas personas que comenzaron a pedirle a esta persona, mira, yo quiero algo similar para mi difunto, y comenzó a hacer el servicio. Sí, en algunos cementerios del mundo tienen ese sistema de video que se repite eternamente. Creo que el doctor Jorge Montoya ha dado en un punto importante, para no olvidar, sí. Porque estamos en una época de desecho, donde ya lo que no está se fue y listo, y lo que sirve es lo que está por crearse, es ese presente, y olvidamos, bueno, pues de dónde venimos. Oriente no olvida. En Oriente es diferente. Sí, de hecho hay una habitación para los muertos. Los ancestros y todo eso. La primera comida del día es para los ancestros. Hay otras formas de darle un tratamiento, y por eso hay que ver dónde están, porque mentalmente tienen un pensamiento diferente. Ustedes van a estar dando una serie de encuentros a propósito de este Tour de la Esperanza, contribuyendo a la creación de la cultura de duelo. Estarán hablando de las pérdidas por COVID-19, pero también hablarán sobre duelo infantil, también estrategias de afrontamiento para los tiempos de crisis, y un tema también sumamente importante, cómo ayudarnos a ayudar a otros ante la pérdida de un ser querido. Y nos gustaría si nos pudiera ampliar un poquitito, Sandra, de Duelo Mixto, ¿dónde serán estos encuentros y quiénes serán los invitados? De hecho, nuestro tour empezó ayer. Ayer tuvimos la primera charla y ya hoy tenemos en la tarde duelo infantil en Babeque Secundaria a las 6 de la tarde. Son gratuitas, abiertas a todo el público. Y también tenemos una charla en un ratito en UNIBE a las 11. Saliendo de aquí. Sí, justamente. A las 11. La de UNIBE se llama Cultura de Duelo, comenzando desde el principio. También es abierta al público y también es gratuita. Todas las charlas son gratuitas. ¿Y la gente cómo debe inscribirse en alguna plataforma o simplemente llega y listo? Llegan y listo. ¿A quién estamos invitando? ¿A especialistas o público en general? Público en general, personas que han tenido pérdidas, personas que están acompañando a otras personas que han tenido pérdidas. Sobre todo en el duelo infantil es muy importante porque el doctor siempre nos recalca que este año es el año del reconocimiento del duelo infantil. Sí. Porque él le da tanta importancia al duelo infantil, porque un niño que no se trata debidamente, pues va a ser un adolescente y un adulto posiblemente con muchos problemas. Un Salvador Ramos, muy posiblemente. Exactamente. Tristemente. Entonces lo del duelo infantil es un tema muy, muy lindo y muy amplio, que estamos todos muy involucrados en eso. Entonces, en la mañana tenemos también a las 6 de la tarde en Babeque Secundaria, estrategias de afrontamiento para los tiempos de crisis, que ese también es un tema que a todos nos toca. Claro. Y luego vamos a Santiago, al Centro León el jueves, y es la charla que tú acabas de decir, cómo ayudarnos y ayudar a otros ante la pérdida de un ser querido. Fíjense que esto es preparándonos no solamente a lo que hemos perdido directamente, sino a la familia, como decía el doctor. Qué bonito es que cuando tú tienes un ser que está en una etapa final de una enfermedad, tú tengas herramientas para poder acompañar a tu ser querido, y que sea más fácil, menos doloroso en la despedida y el camino y todo el tema. Y es que este tema del duelo, que tiene tantos estigmas, todo lo que está en torno a la muerte, está lleno de etiquetas, está lleno de cábalas, está lleno de eso no se habla. De mucho de la cultura popular, de a los niños no se le lleva. Los niños es terrible. Exactamente. Eso. Entonces, desmitificar todo eso y naturalizar el proceso. Por eso me llama mucho la atención cómo, y ya volviendo al tema de la tanatología, como ese conocimiento científico de la muerte. Es decir, esto como un proceso biológico, natural, que va a pasar porque sí, porque para usted morir solamente tiene que estar vivo. Y me gustaría saber, doctora, ¿qué la motiva a usted
a estudiar esta área? Fíjate que como psicóloga clínica, a mí cuando me tocó estudiar, y no vamos a entrar en años porque tengo 25 apenas, todavía no nos tocó hablar de tanatología. Hoy algunas universidades ya tienen como y apenas lo tocan, ¿no? Entonces hay mucho que trabajar. Esta es un camino nuevo. La tanatología realmente brotó hace muy poquitos años. Pero respecto a qué me llevó, una pérdida. ¿No? Mi primera pérdida significativa me toca en mi provincia, porque yo no soy de la capital de México, Coatzacoalcos, Veracruz, mi terruño. Me toca las cuestiones de inseguridad por secuestro. Y entonces algo que se vivía en silencio, las familias realmente lo vivían en mucha soledad, ¿no? Este proceso, había muchas pérdidas ya en mi ciudad acerca de hechos violentos, muchas muertes traumáticas como la de ayer, que nos tocó palpar, como ustedes como sociedad les impactó la pérdida de esta persona Orlando que ustedes mencionaban. Y entonces me toca vivir y darme cuenta que no era la única, ¿no? Y como toda persona de sociedad, pues mientras no me tocaba a mí, mi vida pintaba feliz, Claro. ¿verdad? Cuando me toca a mí, me doy cuenta que no era la única. Y entonces tú hablabas de cómo nos hemos deshumanizado como sociedad. Y no podemos permitir que eso pase. Por eso es tan importante hablar de estas charlas, porque tenemos que volver a humanizarnos, ¿no? No nos podemos perder en la tecnología y en todas estas cosas. Entonces vuelvo. Me toca mi primer pérdida significativa a través de mi hermano menor en el año 2013 y nos los secuestran y nos los desaparecen. Entonces no tuvimos un cuerpo, no tuvimos rituales, no tuvimos abrazos. Si hablamos de ese acompañamiento, pues me puedo sentir muy similar con las personas que pasaron por duelo por COVID, que siente que perdieron muchas de las cuestiones que nos acompañan. Bueno, entonces en esa soledad estamos muchas familias por el secuestro y la desaparición, además de que lo llamamos un duelo ambiguo, ¿no? Es un duelo ambiguo tipo 2, tipificado, así es el nombre de este tipo de pérdidas, y tenemos mucho que acomodar. Entonces me vi retada como profesional al decir, de hecho, tardé mucho en buscar apoyo de una psicóloga, porque yo decía, ¿con quién voy? Yo necesito un experto en esto, porque si yo voy con alguien que no sabe de este tema, me va a dejar peor de lo que estoy. Exacto. Y no llegué a una psicóloga, Dios no lo permitió así, si hablamos de las diosidencias. Y entonces tardé, me encontré con otras personas que habían tenido pérdidas por muertes violentas y llego a una tanatóloga. Y esa tanatóloga estaba dentro de la catedral de mi ciudad y así me llega el auxilio. Y yo puedo narrar, y me gusta mucho decirlo, porque de verdad creo fervientemente que así es que la ayuda llega. Yo me acuerdo que yo clamaba un grito al cielo y lo que yo decía es, Dios mío, necesito ayuda y necesito ayuda. Eso era mi clamor en mi mente en esos primeros momentos. Y la ayuda llegó. Las balsas llegan. Yo lo doy por fe que así es. Llegó a través de una tanatóloga, llegó a un grupo de duelo, conozco qué es la tanatología y yo digo, esto es impagable. El proceso de duelo es muy largo, es intenso, es muy doloroso. No alcanza el dinero para pagar una consulta privada para un proceso como este. Y entonces digo, no, pues me tengo que capacitar y yo quiero volver a dar esto dentro de donde lo recibí, en la iglesia. ¿Por qué? Porque si hablamos de dónde se capta un mayor número de personas, pues la iglesia. Sí, totalmente. Ahí llega. Y yo dije, porque es un lugar refugio. Exacto, como nuestro primer lugar, ¿no? Sobre todo cuando tenemos estos tabús acerca de la ayuda de la salud mental. Porque yo digo, un psicólogo, un psiquiatra jamás, porque eso es para locos, ¿no? Además, ya tiene el estigma. Así es, tenemos el estigma. Bueno, entonces llegamos a la iglesia y dije, bueno, si yo lo quiero regresar, va a ser aquí. Afortunadamente, hoy en día, en mi ciudad, ya la cuestión de la salud mental, la iglesia ya tiene un poco de apertura y eso nos ha ayudado, ¿no? Ya ellos, la cuestión de que los psicólogos entremos y ayudemos, han abierto el camino y así ya abrieron el camino para la cuestión de los grupos de duelo. Entonces, pues me capacito, pero fue una pérdida la que me movió. Y hoy lo hago servicio y el doctor nos dice, ¿qué hacemos cuando tenemos una pérdida así? Pues lo sublimamos, ¿no? Es decir, que esto haya valido el esfuerzo para algo más. Así es. Darle las gracias al doctor Jorge Montoya,
psiquiatra y especialista en duelo, en gerontología y cuidados paliativos. Gracias, doctor, por sus palabras. Janet Osorio, psicóloga y tanatóloga mexicana, muchísimas gracias por su visita y siempre bienvenida aquí a Camino al Sol. Y también a Sandra Ibar, miembro del grupo Duelo Mixto en República Dominicana. Recordamos que ayer inició el Tour de la Esperanza, contribuyendo en la creación de una cultura de duelo. Habrán varios temas que se estarán tocando durante los próximos días y llega hasta Santiago. Muchísimas gracias y siempre bienvenidos aquí a Camino al Sol. Un número de teléfono para que la gente pueda ponerse en contacto. Claro, tenemos nuestro grupo abierto de Duelo Mixto, RD, que hay participantes que han tenido diferentes tipos de pérdidas. Y si alguien está interesado en pertenecer a ese grupo, puede contactar a Miriam Jiménez de Troncoso al 809-258-0807. Y te esperamos en nuestra cita con la esperanza. Qué lindo. Muchísimas gracias. Que tengan excelente día.